Mis amados hermanos, vamos a dar inicio entonces a nuestro estudio en esta hora. Ya está, gracias. Vamos a pedir la guianza de nuestro Dios, hermanos, pero quisiera yo que fuéramos antes de orar para dar inicio a nuestro estudio en esta hora, hermanos. Acompáñenme a Hechos, capítulo 2, que es el versículo que estamos agarrando como base en la doctrina que estamos desarrollando. Hechos capítulo 2, vamos a leer el versículo 41 y el 42. Dice la bendita palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vean el versículo 42, hermanos, que es el que estamos estudiando. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, el 42, y perseveraban, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que estamos viendo, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, nuevamente, Señor, nos dirigimos a tu trono de gracia, Padre, por socorro, por ayuda, Padre, en esta hora. Señor, te pedimos que el frío, Señor, no sea un impedimento para que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra. Manténnos despiertos. Quita toda distracción, Señor. Pero, Padre, queremos suplicarte que tu palabra, Señor, sea expuesta de una manera fiel. Ayúdame, Señor, a poder exponerla de una manera fiel y, Señor, quiero rogarte por mis torpezas. Fortalece mi cuerpo, Señor. Quita de mí todo aquello, Señor, que pueda ser herético y alguna falta, Señor, en la cual, Señor, tu nombre sea ofendido, Padre. Ayúdame, Señor, y te pido, Padre, por mis hermanos. Fortalece sus cuerpos, Señor, en esta hora. Y que tu palabra, Señor, sea aplicada con poder. Te lo pedimos, Señor, por los méritos de Cristo. Amén, Padre Santo. Mis amados hermanos, seguimos en la doctrina que estamos estudiando en cuanto a lo que es la soteriología. Y como bien saben, hermanos, estamos estudiando dentro de lo que es la doctrina de la salvación, estamos con la santificación. Dentro de lo cual, hermanos, estamos viendo en lo que es la santificación progresiva, como le hemos mencionado, hermanos, la santificación progresiva. Ya vimos lo que es la santificación inicial, estamos dentro de lo que es la santificación progresiva y después veremos lo que es la santificación final. Pero estamos ahí, hermanos, en lo que es la santificación progresiva y estamos viendo, hermanos, el punto que nos corresponde ver en esta hora es en cuanto a los medios corporativos, y hoy veremos, hermanos, la comunión con los santos. Volvamos nuevamente a nuestro versículo, en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice la bendita palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Esa es la parte que hemos visto ya, hermanos, pero dice después, en la comunión unos con otros. Entonces, hermanos, lo que nos corresponde ver el día de hoy es en cuanto a la comunión de los santos. La comunión con los santos, hermanos. Antes de poder dar paso a lo que estaremos viendo, hermanos, quisiera mencionar algo de suma importancia.
En los Salmos 120 al 134, hermanos, tienen un título que dice Cántico Gradual. Ustedes han leído esos salmos. Hay unas letras pequeñas que dice Cántico Gradual. Ahora, ¿qué significa que estos salmos del 120 al 134 tengan este título Cántico Gradual? Estos salmos, hermanos, son los salmos que cantaban los judíos en las fiestas en dirección al templo, en las fiestas de los tabernáculos, en la fiesta de la Pascua, o en las fiestas de las primicias y Pentecostés. Cuando los judíos que vivían lejos iban todos al centro a adorar, al centro de adoración, hermanos, para un judío, hermanos, que en ese tiempo, para un judío era el templo, iban cantando estos salmos del 120 al 134. Ahora, ¿por qué le llaman cántico gradual? Bueno, hermanos, es porque Jerusalén, hermanos, se encontraba en lo alto, en una montaña. Entonces tenían que ir gradualmente, o sea, ascendiendo, y debían ir cantando uno a uno estos salmos. Por eso los salmos, hermanos, dicen gradualmente. O sea, iban gradualmente hacia el templo. Ahora, hermanos, uno de esos cánticos dice en el Salmo 122, vean ahí, hermanos, Salmo 122, versículo 1. Vean ahí lo que yo les menciono, esas letras pequeñas, hermanos. Dice, cántico gradual de David. El Salmo 122, versículo 1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Los israelitas, hermanos, sentían doble gozo al ir en dirección al templo. Por un lado, porque podían adorar a Dios sin ninguna preocupación, podían ir en dirección al templo, adorar a nuestro Padre, a nuestro Dios. Y sería en el contexto, hermanos, de la comunión con el resto de las tribus de Israel. Ellos se gozaban, hermanos, de que iban a reencontrarse con sus hermanos de las otras tribus de Israel. Vean, hermanos, el doble gozo para ellos. Por un lado, mis amados hermanos, nos habla de que era un gozo porque podían ir libremente, sin nada que estorbase o nada que les impidiese ir a adorar a nuestro Dios. Pero era doble gozo, hermanos, porque al mismo tiempo ellos estaban felices, alegres, porque se iban a encontrar con el resto de las tribus, con el resto de sus hermanos, de las otras tribus de Israel. Vean el Salmo 133, hermanos, versículo 1. ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, mis amados hermanos, ¿por qué dice que es bueno, que es deleitoso, que es agradable? Bueno, hermanos, la razón es porque dice el versículo 3, vean ahí, en el versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Vean al final, hermanos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Dios bendición y vida eterna.
Es armonioso porque existe bendición y vida eterna en la armonía, hermanos. Es armonioso porque existe vida eterna en la comunión con los santos, en la coinonía con los santos. Entonces, la iglesia se reunían juntos en armonía. Y ahí, hermanos, no existe ningún obstáculo. No existe ningún obstáculo para que Dios envíe sus bendiciones. ¿Por qué, hermanos? Porque allí está su pueblo. Es allí, hermanos, donde Dios envía vida eterna. Aunque podríamos decir, hermanos, que se habla de salvación en cuanto a lo que es el infierno, también está hablando, hermanos, de vida en comunión con Dios. Mis amados hermanos, cuando nosotros fuimos salvos de la ira de nuestro Dios, pero juntamente con esa salvación vienen ciertos privilegios, de los cuales podemos gozar. Esas bendiciones que Dios promete a su pueblo que ha sido salvado. La salvación no viene sola, hermanos. Viene con muchas bendiciones. Ahora, es ahí, hermanos, en la vida en comunión con Dios, una vida llena de frutos, hermanos. Es decir, de gozo abundante. Una vida en la cual Dios bendice a su pueblo con una vida plena. Es lo que dice vida eterna, hermanos. Una vida plena para el creyente que está en comunión, hermanos, y esto es importante entenderlo, para alguien que está en comunión con el resto de los hermanos. Es ahí donde Dios ha prometido dar bendición. Y mis amados hermanos, en muchas ocasiones y a veces sentimos que nuestros devocionales están declinando. Puede que sientas que cuando oras ya no hay una cercanía filial. Esa cercanía filial que sentíamos antes cuando orábamos a nuestro Padre, a nuestro Dios. O en ocasiones, hermanos, cuando leemos las Escrituras sentimos que no sacamos todo el provecho que deberíamos de estar sacando al leer las Escrituras. O al leer la palabra. A veces podemos sentir, hermanos, que ya no existe en nosotros aquel quebrantamiento que debe de haber cuando nosotros hemos cometido un pecado delante de nuestro Dios. Que vamos delante de nuestro Padre a pedir perdón y ya no existe ese quebrantamiento real y verdadero. Que simplemente lo haces de una manera mecánica. Señor, perdóname por haber cometido tal o cual pecado. Y sientes que ya no hay un quebrantamiento verdadero en tu corazón. Un quebrantamiento por el pecado. ¿Recuerdan, hermanos, cuando nosotros se nos fue hablado acerca del Evangelio y ese quebrantamiento que hubo al inicio cuando tú te arrepentiste de tus pecados? Cuando Dios hizo la obra en ti, ¿cómo fue ese quebrantamiento? Y posiblemente ya no sientes eso cuando te acercas a nuestro Dios. Ya no lloramos por nuestros pecados. Pero llega el punto, hermanos, por el cual ya no estoy sintiendo eso. Ya posiblemente, hermano, estás en esta mañana aquí con una adoración y posiblemente tú no sientes que sea una adoración sincera, verdadera.
al asistir aquí a la iglesia, incluso en tu adoración privada, posiblemente sientes que no lo estás haciendo de una manera correcta. Ahora, ¿esto le puede pasar a un hijo de Dios, hermanos? ¿A un creyente verdadero? Sí. Sí le puede pasar eso a un creyente verdadero. Ahora, si te sientes así, amado hermano, escucha muy bien. Porque posiblemente esto se deba a la carencia de un uso responsable, de un uso inteligente de los medios corporativos de santificación que Dios ha puesto para nuestro beneficio. Posiblemente se deba a ello, que nosotros no estemos echando mano de esos medios que Dios ha puesto. Y que esos medios se nos han dado para crecer en santificación. Acompáñenme a Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice la bendita palabra de Dios, Hebreos 10, versículo 25, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, este pasaje, hermanos, se conecta de manera directa con el pecado de la apostasía, con el faltar a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque después del versículo 25, 26, empieza a explicar el pecado de apostasía en medio de la iglesia de los hebreos. Y una de las razones, hermanos, visibles que menciona el autor de los hebreos es dejar de estar presente con la coinonía de la iglesia, con la comunión entre los santos. Entonces, hermanos, la primera evidencia visible de la apostasía es empezar a faltar a los cultos públicos de la adoración. Ahora, hermanos, hay algo importante aquí que mencionar. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque posiblemente nosotros podamos mirar a aquellas personas o pensar que solamente quienes faltan al culto son los que posiblemente se dirigen hacia una apostasía. Y de esto se está hablando aquí en Hebreos, el versículo 10, 25, hermanos. ¿Cómo se puede ver esto visible? Bueno, en el momento que las personas dejan de tener esa comunión, esa coinonía con los santos, es decir, con la iglesia. Entonces, hermanos, la primera evidencia visible de la apostasía es empezar a faltar a los cultos públicos de la adoración. Pero uno puede estar apostatando de la fe por dentro en su corazón. No necesariamente, hermanos, se puede apostatar faltando físicamente, sino en muchas ocasiones se puede estar apostatando por dentro en su corazón. Y externamente, hermanos, seguir de forma normal la religión, es decir, puede continuar en medio de la iglesia local, aunque su corazón esté pudriéndose internamente. Pero exteriormente puede parecer muy buen cristiano, sus oraciones muy solemnes, sus oraciones correctas, cantos claros, escucha la predicación externamente y aparentemente no hay nada de malo. Pero llega el momento, hermanos, en que esta putrefacción interna se empieza
a evidenciar, hermanos. Y el primer síntoma que se menciona aquí, según el autor de Hebreos, es que se aleja. Hay un alejamiento del pueblo de Dios. Y ese es el primer externo de lo interno, hermanos. Y hay mucho de eso en medio de nosotros, posiblemente en el corazón. Ahora, sí es cierto, hermanos, que Dios promete preservar a los santos, a sus hijos. Pero mis amados hermanos, eso no excluye nuestra responsabilidad de acercarnos, de hacer uso, hermanos, correcto, de hacer un uso correcto de los medios de gracia corporativos que Dios ha puesto para nuestro beneficio. Y uno de ellos, mis amados hermanos, de esos medios que Dios ha puesto, es la coinonía con la iglesia. La armonía con la iglesia. La comunión entre los santos. En la iglesia local, hermanos. La comunión con los santos dentro de la iglesia local. Vayamos nuevamente, hermanos, a Hechos, capítulo 2. Regresemos ahí. Vamos a leer nuevamente versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, hermanos, la Biblia es tan balanceada y podemos ver este gran balance, hermanos, en medio de la iglesia primitiva. Y este gran balance por medio de la gracia de nuestro Dios, podemos verlo aquí, hermanos. Ahora, ¿a qué me refiero con este balance? Este balance es perfecto, hermanos. Que hoy en día en muchas iglesias no se puede percibir. No se logra ver este balance. ¿Por qué, hermanos? Porque en unas iglesias se sobreenfatiza el primer aspecto, o sea, la doctrina. Ahora, esto es importante, hermanos. Yo no estoy negando la importancia ni el peso de la predicación, eso ya lo vimos anteriormente. Pero mis amados hermanos, si logran ver aquí hay un balance. En el versículo 42 dice, así que los que recibieron su palabra, versículo 42, y perseveraban en la doctrina, se esforzaban, hermanos, se adherían a la doctrina de los apóstoles, pero no se queda ahí, hermanos, sino que dice en la comunión unos con otros. Ahora, en muchas ocasiones, hermanos, se sobreenfatiza la primera parte, es decir, la doctrina, pero son frías, son iglesias frías. Acuden domingo tras domingo para escuchar una charla de la palabra de Dios, llegan a la iglesia, se sientan, no tienen ningún tipo de relación con los que están adelante de ellos, con los que se encuentran al lado de ellos, con los que se encuentran atrás de ellos, solo llegan y no tienen ningún tipo de relación con nadie. Entonces, una vez que termina la predicación, inmediatamente termina la palabra, la predicación, salen volando para sus casas. Y no tienen ningún tipo de charla con el resto del pueblo de Dios. Es decir, mis amados hermanos, que tienen una adoración fría. Y lo único que importa es ir, sentarse, estar atentos, escuchar el sermón y listo. He terminado, yo ya me voy.
Pero vean, hermanos, lo que nos dice nuestro versículo 42. Y perseveraban en la doctrina. Esto es importante, sí, pero no solo se queda ahí, hermanos. Dice, en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. Pero hermanos, por el otro lado, hay otros que dicen que hay que darle calor al cuerpo. Que hay que darle calor al culto y a este cuerpo. Tiene que sentirse el fuego del Espíritu Santo. Y empieza un desorden, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de iglesias se sobreenfatiza la comunión unos con otros, a expensas de la enseñanza de la doctrina. Dicen, la doctrina es mala, la doctrina divide, entonces no hablemos de doctrina, hablemos del amor. Simplemente hablemos del amor, sin saber que esa palabra, hermanos, es una doctrina. Pero bueno, el punto, hermanos, es que en esas iglesias se enfatiza la comunión los unos con los otros a expensas de la enseñanza de la doctrina. Iglesias que caracterizadas por lo que la persona siente. Iglesias caracterizadas por anunciar los cumpleaños. Y en muchas ocasiones, hermanos, rompen esta comunión, hermanos, al hacer esto dentro en la mitad del culto, hermanos, que para poder sobreenfatizar esta parte de la comunión entre los santos, lo que hacen es que se levantan a la mitad del culto y dicen, saluda a tu hermano. Se levantan, hacen un desorden y con el propósito de sobreenfatizar esta parte, ¿no? La comunión entre los santos. Pero vemos aquí, hermanos, que debe de haber un balance en todo esto. En muchas ocasiones en ese tipo de iglesias solo lo que quieren hacer es atraer a la gente. No les importa si son creyentes o no. En esta iglesia los cumpleaños se avisan desde el púlpito, en medio del culto de adoración. En aquellas iglesias incluso se dice, ahora vamos a darnos el saludo de paz. Y se hace un desorden en medio del culto. Pero lo que desean, hermanos, es una iglesia caliente. Y eso tienen, hermanos, una iglesia fervorosa y caliente, llena de emociones. Ahora, hermanos, esto es dañino para la iglesia. Por lo tanto, como iglesia local, debe de haber un balance, hermanos, de la iglesia primitiva, el mismo balance que podemos ver aquí en la iglesia primitiva. Debemos tener las dos partes, hermanos, que son importantes. Ahora, hermanos, ¿qué es comunión? ¿Qué es comunión? Voy a definirlo de esta manera, hermanos, sencillamente. La comunión es un grupo de hermanos con doctrina, pero que manifiestan el fruto de esas enseñanzas. La comunión es un grupo de hermanos con doctrina, pero que enfatizan el fruto de esas enseñanzas en sus vidas. Esa es la comunión de manera sencilla, hermanos. Ahora, ¿cuál es el primer fruto que se hace visible en alguien que es creyente, según lo que dice la Escritura o la Biblia? Bueno, el primer fruto que se hace evidente, mis amados hermanos, es el amor a Dios.
Pero es el amor a Dios, sí, hermanos, pero también es el amor hacia su iglesia local. Y hermanos, esto no me y vuelvo a enfatizar esta parte, hermanos, que es importante, al decir que se hace visible ese amor hacia la iglesia local, no a la iglesia universal. Obviamente tenemos que amar a nuestros hermanos de las demás iglesias, pero el énfasis aquí, hermanos, es en cuanto a la iglesia local, ya que eso es más, hermanos, es más fácil poder amar a la iglesia universal, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque tú no tienes que tratar con ellos. ¿Por qué? Porque tú no vas a tener que lidiar con sus pecados. Ellos no van a poder ver los tuyos. Tú no vas a afectarles a ellos no te van a afectar a ti con sus pecados. Entonces, debemos de crecer en amor en nuestra iglesia local. Debemos amarnos los unos a los otros en esta iglesia local. En la iglesia del Señor Jesucristo, salvos por gracia. Es allí donde tenemos que hacer esa función, hermanos. Porque es fácil amar a nuestros hermanos que están afuera, porque no tienes que lidiar con ellos personalmente. Porque ellos no te van a ofender a ti. Tú no les vas a ofender a ellos. Están lejos. Tú no tienes que tratar con ellos. Pero hermanos, queremos ver qué tanto podemos amar, hermanos? Bueno, hagámoslo acá. Ahora, hermanos, posiblemente la pregunta sea, ¿qué tiene que ver la comunión con la santificación personal? ¿Qué tiene que ver la comunión con la santificación personal? Y esto, hermanos, es importante, porque hay gente que no les gusta estar a solas. Simplemente porque no les gusta estar a solas, necesita compañía esa gente. Así que al final de esto, entonces, como no les gusta estar a solas, lo único que hacen es entonces, dicen, voy a la iglesia, porque no quiero estar solo. Prefiero ir a la iglesia, tener amigos cristianos, pero hermanos, eso no es comunión. Eso no es comunión. ¿Qué es la comunión, hermanos? Bueno, la comunión, hermanos, es una reunión, una posada donde los viajeros que van en dirección a la patria celestial y lo que tienen en común estos hermanos, lo que tienen en común es que se reúnen para animarse, para exhortarse, para consolarse los unos a los otros. Eso es la iglesia, hermanos. Eso es la comunión entre hermanos. No estamos aquí simplemente, hermanos, por compañía. No solamente por eso, hermanos. Sí anhelamos una compañía, hermanos, pero una compañía santificante. Una compañía santificante. Una compañía, hermanos, que nos ayude a nuestra santificación progresiva. Entonces, el tener comunión mutua, hermanos, es una parte esencial del proceso de nuestra santificación, hermanos. Por ello es importante esto. Pregunta, si la comunión es tan importante, entonces debemos de saber, hermanos, qué relación existe entre la santificación y la comunión. Eso es lo primero que veremos, hermanos. Y vamos a ver. Entonces, ahora, primer punto, hermanos. La relación entre santificación
y comunión. La relación entre santificación y comunión. Ese es el primer punto. Ahora, dentro de este primer punto, hermanos, quiero explicarles varios aspectos. Y quienes llevan nota, hermanos, pueden anotar ahí, inciso A. El proceso de santificación conlleva un fortalecimiento de nuestras áreas débiles. El proceso de santificación conlleva un fortalecimiento de nuestras áreas débiles. Ahora, hermanos, si en verdad queremos fortalecer esas áreas débiles en nosotros, es necesario que tengamos comunión los unos con los otros. Si en verdad tú quieres fortalecer esas debilidades, esas áreas donde tú eres débil, entonces tienes que involucrarte, tienes que relacionarte con la iglesia. Es necesario, hermanos, que tengamos comunión bíblica los unos con los otros. ¿Por qué, hermanos? Porque en medio de la comunión es donde se fortalecen, hermanos, esas áreas débiles, como nos lo enseña la Escritura. Acompáñenme a Romanos capítulo 15, versículo 1. Vean lo que dice la Escritura, hermanos. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, no agradándonos a nosotros mismos. ¿Ven, hermanos? Debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Entonces uno puede decir, yo soy fuerte, yo voy a soportar. Y hermanos, cuando aquí se utiliza esta frase, así que los que son fuertes debemos soportar, esa parte, hermanos, cuando dice soportar, no es la idea de que ahí viene el hermano latoso. Ahora tengo que lidiar con él. Esa no es la idea, hermanos, aquí que se presenta. La idea que se está presentando aquí en cuanto a soportar al hermano débil es la idea que se da cuando nosotros vemos unas muletas, hermanos. Quisiera agarrar ese ejemplo. ¿Cuál es la función de una muleta, hermanos? La muleta, hermanos, es la idea de que si tú estás mal de un pie, lo que va a hacer la muleta es que tú vas a agarrar una y la otra muleta y lo que va a hacer es que te va a sostener. Sostener en esa debilidad que tú tienes en tu pie. Entonces, mis amados hermanos, de lo que se nos está hablando aquí en Romanos 15, versículo 1, así que los que somos fuertes debemos sobrellevar, cargar, sostener las flaquezas de los débiles. Se nos habla más bien, hermanos, de soportar en el sentido de sostenerlos a los hermanos débiles. Y esto pensemos en las muletas entonces, hermano. Eso es soportar. No es que esté soportando de una manera que ahí viene el hermano latoso. No, hermanos, no es en ese sentido. Sino ser un soporte. El ser unas muletas para ese hermano débil. Entonces los fuertes deben de soportar las flaquezas del débil, y el verbo soportar implica, hermanos, cargar, apoyar, ayudar pacientemente con las dudas, con las fragilidades o escrúpulos de otros, en lugar de juzgarlos.
Es bien fácil tener que decir, ahí viene el hermano débil, el que otra vez. No, en vez de juzgar, debes, y es tu responsabilidad, soportar, en vez de juzgarlo y empujarlo al lado. Ahora aquí vemos, hermanos, que Pablo se incluye. Es verdad, el texto dice, el versículo 1, así que los que somos, vean hermanos, Pablo se está incluyendo, somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles, no agradándonos a nosotros mismos. ¿Quiénes, hermanos? El líder. No, la iglesia. La iglesia, hermanos, es responsabilidad también de la iglesia sobrellevar las cargas de los hermanos débiles. Incluye también la iglesia. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vean hermanos ahí, 14. Tengo las manos bien entumidas, hermanos. Cuesta trabajo ojear la escritura. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 14. Vean lo que dice la bendita palabra de Dios. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, si nos colocamos fuera del pueblo de Dios, hermanos, no tendremos quien nos sostenga a nosotros en nuestras debilidades. O quien nosotros debemos de sostener en sus debilidades. Por eso es que se da, hermanos, en la comunión, y bien el texto dice, os rogamos hermanos, toda la iglesia. Eso es parte de soportar las debilidades, ser paciente para con todos, no solo con el que te cae bien, sino para con todos. Y esta parte, hermanos, Primera de Tesalonicenses 5:14, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis. Inmediatamente se viene a nuestra cabeza el hecho de hacer que esa palabra amonestar da la idea de que debemos de destruir al pecador. No es eso, hermanos. Vean lo que dice, sigue diciendo, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis paciente para con todos. Paciente para con todos. Ahora, si nos colocamos fuera de esto, hermanos, ¿cómo vamos a sobrellevar esto? ¿Cómo vamos a sobrellevar las cargas de nuestros hermanos? ¿O cómo ellos sobrellevarán nuestras cargas y nosotros no estamos en coinonía, en comunión? Y esto es con todos, no solamente con el que te cae bien. Ahora, una persona puede estar en todas las reuniones. Esto es importante, hermanos. Una persona puede estar en todas las reuniones, no faltar a la oración, no faltar al estudio del día del Señor,
y aún así estar fuera de la comunión. ¿Por qué? Porque inmediatamente que termina la reunión, inmediatamente que termina la predicación, se retiran sin hablar nada con nadie. Esto es importante, hermanos. De lo contrario, no estamos teniendo esa comunión que se debe de tener como iglesia. Tú puedes asistir a todo lo que se hace dentro de la iglesia. Puedes estar puntual ahí. No faltar el día del Señor, pero al mismo tiempo no estar cumpliendo esta parte, hermanos. ¿Por qué? Porque inmediatamente que termina el culto, lo primero que hacen es, vámonos. No quieren darse a conocer, no quieren que sepan sus debilidades, no quieren ayudar al resto de la iglesia, no quieren soportar al resto de la iglesia, al hermano débil. Son hermanos express. Llegan corriendo y se retiran corriendo. Escuchan el sermón y salen corriendo. Y tal vez disfrazado de falsa piedad. No me gusta meterme en problemas. No me gusta meterme en vidas ajenas. No me gusta ser metiche. Disfrazado de falsa piedad. Hermano, es tu responsabilidad saber cuáles son las debilidades de tu hermano, para que tú puedas ser de fortaleza a tu hermano. Debemos de ayudarnos los unos a los otros. Debemos ayudar a nuestros hermanos. Vean lo que nos enseña Eclesiastés, capítulo 4. Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 10. Vean, hermanos. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo. Vean ay, hermanos. Ay también existe en otro lado, ¿verdad? Acerca del daño que puede traer a una persona, ¿verdad? Vean ahí, hermanos. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Debemos de ayudar a nuestros hermanos que están enflaqueando, que andan flaqueando. Y esto, hermanos, pasamos a nuestro segundo o a inciso B, el proceso de santificación, hermanos, el proceso de santificación exige que luchemos contra el pecado remanente. El proceso de santificación exige que luchemos contra el pecado remanente. Y hermanos, esto se hace en medio de la iglesia local. Hermanos, nosotros hemos sido libertados del pecado. El pecado ya no es nuestro rey, ya no es nuestro Señor, ya no tiene dominio sobre nosotros, pero aún, hermanos, en nosotros hay un pecado remanente.
Hay un pecado remanente en nosotros. Y si tienes una lucha ardua contra esos pecados, la pregunta es, ¿cómo podemos luchar contra aquellos pecados que nosotros mismos a veces no podemos ver? ¿Cómo vas a luchar contra esos pecados que tú mismo no logras ver en tu propia vida? ¿Cómo vas a luchar contra esos pecados si no hay comunión, si no hay armonía? ¿Quién te puede decir de esos pecados que tú no logras ver? ¿Por qué? Porque según yo soy súper santo, por eso en tus conversaciones todo gira en torno a ti, todo tiene que ver contigo, no aprendes a escuchar. ¿Qué me puede enseñar este hermano o decir? ¿O qué me puede decir? Bueno, el Espíritu Santo, podrías decir esto, hermano, tú. Bueno, el Espíritu Santo es quien me muestra mis pecados ocultos a mis ojos. O bueno, muchas veces Dios para vencer el pecado en nosotros nos envía aflicciones o otro tipo de medios. Pero generalmente, hermanos, el método que Dios usa para que descubramos nuestras corrupciones en nuestro corazón, nuestros pecados ocultos, generalmente lo que Dios utiliza es a otro hermano. Hermanos, posiblemente David no entendía lo que había hecho durante un año. A Dios le plació utilizar la vida de otro hombre para hacerle ver su pecado. Acompáñenme a Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, vean hermanos, ¿cómo podemos ver esto? Antes exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, debemos estar envueltos los unos a los otros de tal manera que cuando veamos que uno está cayendo, que nosotros nos percatemos de ello, que yo me pueda dar cuenta acerca de eso, le estorbes en cuanto a su pecado. Pero hermanos, ¿cómo se puede llevar esto a cabo si no hay una coinonía? Y ahora esto para qué, hermanos? Bueno, pues para que exhortes al hermano, antes de que su pecado cause dureza en su corazón. Y hermano, cuando convivimos los unos a los otros, es cuando o sale a relucir lo que realmente somos. Es en ese momento que somos amorosamente amonestados. ¿Por qué, hermanos? Porque es ahí cuando tú tienes esa comunión, es cuando te van a identificar realmente cómo tú eres. O tú podrás ver cómo es realmente tu hermano. Hermano o hermana, ¿cuándo conociste más a tu esposo o a tu esposa? De verdad, hermano o hermana, tu esposa, una vez que te casaste, ¿era lo mismo que tú pensabas que ella era o él era?
Con esto no estoy diciendo que el matrimonio sea malo, hermanos, pero hay que aceptarlo. Se casan dos pecadores. Te das cuenta que tu esposa no es lo que tú pensabas. Te das cuenta que tu esposo no es lo que tú pensabas. Y es ahí, mis amados hermanos, donde se activa mayormente y con toda rapidez el proceso de santificación. Es ahí. Bueno, lo mismo pasa en la iglesia. Mientras más tú compartas con tu hermano, mientras más tiempo pases con tu hermana, más se van a evidenciar sus pecados y más vas a tener que amarlo, más vas a tener que serle paciente y más vas a tener que ayudarle a ese hermano. O al revés, hermanos. Cuando estamos en comunión con ellos, ellos van a lograr ver nuestros pecados. Ellos van a lograr ver nuestras luchas, nuestras debilidades. Esa persona va a tener que aceptar que pecó en contra de ti. Y el proceso de santificación, hermanos, se acelera. ¿Por qué se da esto? Porque el pecado es engañoso, hermanos. Muchas veces nosotros mismos no notamos que exista pecado en nosotros. Y entonces tú al ver eso, hermano, agarras a nuestro hermano, lo agarras aparte. Y esto es aparte, hermanos. Como lo dice Mateo, lo agarras aparte y hablas con el hermano. He visto esto en ti. Creo estás cometiendo un pecado. Tal vez pienses, hermano, no es suficiente como el salmista pedir que el Señor escudriñe nuestro corazón. Y sí, hermanos, debemos de pedir eso. Que el Señor escudriñe nuestro corazón. Pero, hermanos, Dios le ha placido responder a nuestras peticiones, a esa petición que tú le estás diciendo, Señor, quisiera que tú escudriñes mi corazón y que me hagas ver mi pecado, y al Señor le ha placido responder a tu oración, a tu petición de que muestre tu maldad que está escondida en nuestro corazón o ante nuestros ojos, usando a tu hermano en la fe. A Dios le ha placido hacerlo de esa manera. Ahora, ¿qué pasa si tú estás fuera de la comunión? Esa petición no será respondida. Acompáñenme a Gálatas 6, 1, 2. Gálatas 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este pasaje, hermanos, como mínimo presenta dos cosas respecto a la coinonía. Uno, el que es sorprendido está envuelto en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia local. ¿Por qué? Porque si ese hermano no estuviera en relación con nadie, entonces la iglesia no se va a dar cuenta de las faltas o de las fallas de ese hermano. Entonces quiere decir que los hermanos que sorprenden o les sorprenden en esa falla a otros,
es porque ese hermano está envuelto en la comunión de la iglesia. Pero también, hermanos, se presupone por el texto que la iglesia en conjunto está envuelta con ese hermano. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo se involucrarían en la restauración de ese hermano que ha caído? Hermanos, nosotros no podemos actuar como actuó Caín. ¿Cómo actuó Caín cuando se le fue preguntado por su hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Génesis 4:9. ¿Y qué es lo que podemos ver, hermanos, en la expresión de Caín? Lo único que podemos ver es un espíritu homicida. Hermanos, es un espíritu homicida. Pues el mandamiento, hermanos, de no matarás tiene un lado positivo, que incluye hacer todo lo posible para preservar la vida de nuestros hermanos. Entonces, no ocuparnos de la vida de nuestros hermanos, el hecho de decir que me importa la vida de nuestro hermano, es un principio homicida dentro de nuestro corazón. Y ese tipo de pecado también debemos de sacarlo de nosotros. Es decir, no me importa la vida de mi hermano. Es el espíritu de Caín. Y eso debe de ser desarraigado de nosotros. Inciso C, hermanos. El proceso de santificación se ve en el desarrollo de aquellas virtudes y deberes positivos. Hermanos, tercero, el proceso de santificación se ve en el desarrollo de aquellas virtudes y deberes positivos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Acompáñenme a Romanos 15:14. Dice la palabra de Dios, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Eso es bueno, hermanos. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Llenos de todo conocimiento. ¿Cuál, hermanos? ¿Cuál conocimiento? ¿El tuyo? ¿De tu moralidad? No. El conocimiento de Dios de tal manera que podéis amonestarnos en amor. Amonestación hace referencia a la corrección de alguien que está actuando incorrectamente. Es la corrección. ¿Qué es la corrección, hermanos? Alentarse, amonestarse, estimularse positivamente, de manera general, hermanos. El apóstol Pablo está diciendo, vuestra madurez, amada iglesia, los capacita para involucrarse en la vida de los hermanos, para animar, para exhortar en la vida cristiana constantemente. Hebreos 10:24. Dice la palabra de Dios, y considerémonos unos a otros. Vean, hermanos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, estimularnos hace referencia, hermanos, a provocarnos. Estimularnos hace referencia a provocarnos a las buenas obras. Hermano, cuando tú estabas pequeño y tenías que hacer enojar a tu hermano, ¿qué es lo que hacías? Posiblemente decías que él había rompido tal cosa, posiblemente te esforzabas con tal de provocarlo a enojo.
Bueno, lo mismo de una manera negativa, hermano. Ahora de una manera positiva, tú tienes que provocar a tu hermano a las buenas obras. Tú tienes que, de una manera positiva, estimular a tu hermano al amor. Tienes que provocarlo al amor. Hacer cosas que provoquen que mi hermano sea más amoroso conmigo. No lo contrario. Dice, es que el hermano no me ama. ¿Y qué es lo que primero que haces? Bueno, le doy la espalda. ¿Eso no es lo que enseña la Escritura? Debemos de provocarlo al amor. Y mis amados hermanos, el provocar a nuestros hermanos al amor, y esto debe de ser así, hermanos, nosotros debemos de provocar que ellos nos amen a nosotros. Y esto no solamente es de palabras, no, mis amados hermanos, sino que aún con nuestro mismo testimonio debemos de provocarlos al amor. Esto es lo que logramos ver en las Escrituras, cómo ellos se provocaban uno al otro. Vemos en la historia, a lo largo de la historia, hermanos, nosotros tenemos esto. Gracias a Dios, sí, hermanos, gracias a Dios, Dios utilizó hombres que les costó la vida. Hombres que tuvieron que derramar su sangre. ¿Quieren ver un ejemplo, hermanos? Acompáñenme a Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Perdón, estoy mal. Hebreos capítulo 11, versículo 37 y 39. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejores resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, más de esos prisiones y cárceles. Vean, hermanos, el 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errado por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque le alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y tú te ofendes de que no te saludaron. ¿Cuántas veces hemos sido de estímulo al amor sin palabras? Simplemente viendo el servicio de nuestros hermanos en la iglesia. Mi amado hermanos, es un gozo para nosotros el que en las demás iglesias hermanas pueden expresar el cariño, el amor con que se les atiende aquí en esta iglesia, hermanos. Y eso estimula el amor a las buenas obras, hermanos. Esta iglesia local. Pero mis amados hermanos, si vivimos aislados de la congregación, si no nos importa esta comunión con los santos, ¿cómo se puede hacer eso una realidad de nosotros? ¿Cómo, hermanos?
Ahora, después de haber visto, hermanos, estas relaciones que existen entre la santificación, voy a concluir con solo algunas advertencias. Algunas advertencias a los que no viven en comunión. El creyente que vive en aislamiento será engañado en lo que respecta al verdadero estado de su alma. El creyente que vive aislado o en aislamiento será engañado en lo que respecta al verdadero estado de su alma. Recuerda que el estar aislado no hace referencia solamente a la persona que se encuentra alejada o que no viene a la iglesia. Estamos hablando de tener comunión, hermanos, los unos a los otros. Usted puede venir a la iglesia y no tener comunión con nadie. Puede estar en todos los cultos y no tener comunión con nadie. Al menos no una comunión bíblica. En ocasiones serás tentado en este aislamiento a pensar que realmente estás creciendo en santidad, a pensar que realmente estás siendo santo en medio de la iglesia local, pero tú no tienes una relación con la iglesia local, por lo tanto estás siendo engañado. No te engañes, no estás creciendo en santificación. Estás equivocado. Hermanos, si es verdad, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tú puedes leer, tú puedes decir las doctrinas que tú quieras, tú puedes decir, yo entiendo la soteriología, yo entiendo la teología, en cuanto a la teología sistemática, yo entiendo la escatología, yo entiendo cristología, yo entiendo todas esas doctrinas, yo las puedo decir de memoria. ¿Para qué me relaciono con los demás? No me hace falta nada. ¿Qué me pueden enseñar? Estás equivocado, porque esto no consiste meramente en conocimiento, sino en cuanto a carácter. Pero podemos engañarnos de esa manera. Segunda advertencia. Serás empujado al egoísmo al punto que tu vida cristiana será vivir egoístamente. De una manera egoísta. Acompáñenme a Mateo 16:25. Sé que este texto, hermanos, mayormente nos habla acerca de la salvación, pero como mencionaba yo anteriormente, hermanos, la salvación conlleva otras cosas. No solamente es la salvación, sino conlleva bienes dentro de lo que es la salvación. Mateo capítulo 16, versículo 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Vean, hermanos, ese es el tipo de creyentes, y esto pasa en todos, hermanos. En todos llega a pasar. Es el tipo de creyentes que esto pasa en todos, hermanos, que al orar solamente piden por sus necesidades. Solamente piden por sus necesidades. Que al orar solo piden por ellos, por sus pecados. Que al orar solo piden por su ministerio. Es mi ministerio lo que yo hago, lo que yo quiero. Pero mis amados hermanos, la escritura no nos enseña así. Hermanos, la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo fue? Padre nuestro. Padre nuestro, no dijo Padre mío, dijo Padre nuestro. Entonces, mis amados hermanos, debemos de ser como Cristo, hermanos, en este caso, pedir por lo demás. Pidamos por todos.
por todos los que somos miembros de una misma familia. Y esto repercute en una vida, hermanos, miserable. Esto repercute en una vida destructiva. Porque siempre, hermanos, estará pensando en el yo. Yo soy el mejor. Yo soy el más santo. Yo soy mejor que los demás, que el resto de ellos. Los otros son pecadores y perversos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que hay gente que toda esa energía, hermanos, que Dios ha puesto en nosotros para ocuparnos de la comida, del descanso, de otras cosas, pero que también está hablando, hermanos, de ocuparnos de la vida de los demás. No se trata solo de ocuparnos de nosotros, no solo para nosotros mismos. Por eso dice que todo el que quiera salvar su vida la perderá. Esa persona se ocupa de sí mismo. Es mi vida. No, hermanos. El Señor Jesús dice que el que quiera salvar su propia vida la perderá. Será más miserable. ¿Por qué? Porque solamente pensará en sus asuntos. No me hablaron, no me visitan, no me llaman, no me visitan, no me apoyan, solo y únicamente piensan en sí mismos. Los que solamente piensan a sí mismos solamente están ganando su propia vida. Tercera y última advertencia. Cualquier tipo de vida comunitaria, y esto lo voy a decir con cuidado, hermanos, cualquier tipo de vida comunitaria cristiana, aparte de la que ocurre en el contexto de la vida de la iglesia local, es peligrosa y dañina. Cualquier tipo de vida comunitaria cristiana, aparte de lo que ocurre en el contexto de la vida de la iglesia local, es peligrosa y es dañina. Dentro de esa vida comunitaria, hermanos, muchas veces se forman grupos de vida comunitaria supuestamente con el fin de cumplir a cabalidad estos aspectos de la vida cristiana, lo que llaman comunión. Es peligroso, hermanos. ¿Por qué? Porque está alejada de la vida local. No tiene nada que ver con la iglesia local. Y es así que han surgido diversas asociaciones cristianas, asociaciones cristianas de jóvenes, asociaciones cristianas de empresarios, asociaciones cristianas de divorciados, asociaciones cristianas de viudas, asociaciones cristianas de los hombres que tienen títulos. Y esto está fuera, hermanos, de una relación entre la iglesia local. Hermanos, cuando Dios llamó a todo tipo de personas, pobres, ricos, empresarios, niños, jóvenes, adultos, ancianos, llamó a todo tipo de personas con el fin, hermanos, de que fuésemos uno solo. Nosotros creemos, hermanos, en una vida social o asociativa con demás iglesias. Pero si no sabemos cuidar esa parte, se vuelve peligrosa, hermanos. Voy a mencionar por qué razón.
En muchas ocasiones, hermanos, quienes están al frente, hay luchas en nuestro, como cualquiera de ustedes, hermanos, nosotros tenemos también luchas. Como cualquiera de ustedes tenemos también tentaciones. Y lo único que hacemos, hermanos, dentro de esa vida que tenemos, esa vida asociativa, es que solamente informamos a los externos, a nuestros hermanos. Es bueno que nuestros hermanos, pastores, líderes, oren por nosotros y que oren en esas iglesias. Pero ¿saben cuál es el problema, hermanos? Cuando la iglesia ni siquiera está enterada de ese asunto. Y en muchas ocasiones es al revés. Los miembros de la iglesia informan a los externos, aquellos pastores que están allá afuera, pero la iglesia, hermanos, ni siquiera está informada de sus problemas, y mucho menos los líderes. ¿Por qué? Porque ellos a lo mejor no son capaces de poder aconsejarme. Mejor voy con aquellos hermanos que a lo mejor están mejor dotados, tienen mejor entendimiento. A ellos les informo. Debe de haber un balance, hermanos, en todo. Tengamos cuidado de hacer ello. ¿Cómo va a orar la iglesia por la persona que está al frente, si ni siquiera la iglesia sabe por qué tiene que orar? ¿Cómo oraremos por el hermano que está dentro de la membresía, si ni siquiera sabemos por qué tenemos que orar? Hermanos, tengamos cuidado con esto. Manejemos las cosas de acuerdo a la Escritura. Que Dios nos ayude, hermanos, en cuanto a todo esto. Que Dios nos siga fortaleciendo como iglesia. Y a ti que no formas parte de esta comunión, te invito a que lo hagas. De lo contrario, no te engañes, tú no estás creciendo en santificación. Y mi amado hermano, si tú has cometido el grave pecado, el gravísimo pecado, de no estar en relación con tu hermano, pídele perdón a Dios, que tenga misericordia de nosotros. Dios es fiel y justo para perdonar. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Amén. Padre bueno, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Perdona, Señor, nuestra indiferencia hacia nuestros hermanos, Señor. Nuestra falta de comunión entre unos con otros. Perdona, Señor, a tu pueblo. Perdona a tu iglesia del Señor Jesucristo, salvos por gracia. Porque en muchas ocasiones, Señor, hemos fallado en este mandato. Padre, no nos relacionamos con nosotros mismos. No queremos hablar acerca de nuestras debilidades, muchas veces por orgullo, por arrogancia, porque los demás hermanos no sepan que nosotros tenemos también tentaciones igual que ellos, por hacernos los mejores espirituales. Perdónanos, Padre. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a ser humildes y reconocer, hermano, que muchas veces tenemos que ser sostenidos por algún hermano que se encuentra mayormente fuerte en ese momento. Padre, te pido que tu palabra sea eficaz en cada corazón como lo fue en mi vida. Y Señor, haz tu obra en tu iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén, Padre.